queremos conocer y cómo nace, ¿no?, este conflicto entre esta conexión que surge desde los sanatorios y también las droguerías. ¿Qué es lo que sucede en el medio de ambos organismos? Bueno, la verdad que es muy difícil entenderlo si uno no está un poco en el ámbito de la salud y los medicamentos. En principio es preocupación, porque nosotros decimos desde el colegio que las normas están para ser cumplidas, y en este sentido, y sobre específicamente este tema, desde finales del año pasado, con muy buen tino, el Ministerio de Salud reunió a los colegios profesionales junto con los directivos de sanatorios y acordamos una norma para lo que es la regulación de los medicamentos dentro de los sanatorios. Es decir, la potestad del control del medicamento está en manos del farmacéutico. En tal caso, se resolvió una norma, se hizo un decreto, fue firmado por el señor gobernador en febrero de este año, donde se plantea que los medicamentos dentro de los sanatorios estarán regulados o controlados por un farmacéutico, y los medicamentos serán para cubrir necesidades internas. ¿Qué significa necesidades internas? Internación y urgencias. Obviamente no pueden salir a buscar un medicamento cuando tienen una urgencia, ¿no es cierto?, en el sanatorio. Bueno, en este marco se firmó este decreto y nosotros la verdad que pensábamos que se estaba cumpliendo. Es decir, aquí lo que nosotros tenemos un problema es de control de esta norma que está vigente. Es decir, los medicamentos de alto costo, en este caso los oncológicos, para que la población entienda más claramente, no son ni de internación ni de urgencia. El médico lo resuelve con el paciente, es una cita programada, el paciente va a la farmacia de su confianza, a la esquina de su casa, le charla con el farmacéutico le confía un producto que es muy caro sobre todo para esas patologías. Y bueno, y así es como se desarrolla esta situación. Para explicarle un poquito a los vecinos, hay que destacar de que al parecer no se estarían realizando las auditorías y los controles, y los sanatorios estarían prácticamente comercializando directamente con las droguerías. ¿Es efectivamente así? Eso es lo que dice el artículo del diario, ¿no es cierto? Es cierto que no se pueden hacer controles. El control de los medicamentos tiene una cadena muy clara, que es laboratorio, droguería, farmacia. Ahí es donde se puede controlar. En otro ámbito no se puede controlar porque no debería circular por otro ámbito. Entonces, si no circula por esa cadena de comercialización, difícilmente se puede auditar y controlar. Entonces, bueno, a nosotros es muy preocupante esta situación, justamente por eso, porque el medicamento debe ser de calidad, el medicamento debe estar controlado. El medicamento tiene una trazabilidad a la que la provincia adhirió, y bueno, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no es cierto? Adrián, ¿ustedes dieron cuenta de la problemática a raíz del artículo publicado por Diario Litoral? ¿Ya venían sospechando? ¿Estaban tranquilos con la puesta en valor de este decreto que había sido firmado meses atrás? No, nosotros empezamos a trabajar junto con el Ministerio, habida cuenta de que tuvimos alguna información de que se estaban produciendo este tipo de situaciones en sanatorios. Entonces necesitamos regular esta situación. Cada profesión tiene su ámbito. Los médicos deben prescribir y diagnosticar, y los farmacéuticos debemos velar por el medicamento. ¿Cuáles serían los problemas que se le generaría puntualmente al Estado y a los financiadores del sistema de salud a partir de esta serie de controles que no se están realizando efectivamente? ¿Cuáles serían las complicaciones? Bueno, los problemas serían que el medicamento no sea de la calidad que se necesita, que no esté conservado, y además un problema de costos. Es decir, es muy difícil controlar los costos en una facturación donde un ente sanatorial cubriría todo el espectro. Es decir, la prescripción y la venta del producto. Ahí se hace dificultoso, ¿no es cierto? Además, desde los colegios, nosotros trabajamos mucho con estos medicamentos para llegar al menor costo posible a las obras sociales. De hecho, tenemos un convenio con la Obra Social Provincial, donde trabajamos continuamente para mejorar estos costos. La farmacia no compra ni vende estos productos, sino que los entrega por cuenta y orden del financiador. Y bueno, esto habla de lo que trabajamos los farmacéuticos para que el medicamento llegue al menor precio posible, ¿no es cierto?, para las obras sociales. Porque el costo de estos medicamentos
ocupa mucho dinero de las obras sociales. Son medicamentos de alto costo y obviamente hay que controlar. ¿Cuál es el pedido concreto que se le va a hacer al Ministerio de Salud de la provincia? Bueno, estamos trabajando en una nota a los colegios profesionales para solicitar un poco respuesta a esta nota que salió en el diario y pedirles que realicen los controles que correspondan. Ustedes están impulsando diferentes campañas, se están capacitando a la población de la importancia de comprar medicamentos legales que cumplan con todos los pasos necesarios. ¿En qué consisten esta serie de Nosotros trabajamos siempre sobre el medicamento. Dentro de nuestras incumbencias es que la población conozca qué es un medicamento, el concepto del medicamento. Entonces, bueno, sabido es que hay mucha cuestión cultural en el tema del medicamento. Voy al kiosco, compro un medicamento. Entonces, bueno, en principio esta campaña que hemos lanzado junto con el Ministerio de Salud y específicamente en la ciudad de Santa Fe con la municipalidad, porque también la municipalidad tuvo que modificar algunas normas dentro del Consejo Municipal para poder controlar, estamos llevando a cabo esta que se llama los medicamentos no son golosinas. En este sentido trabajamos sobre la demanda en eso, en educar y en tratar de que la gente entienda que es un medicamento, y un poco el Ministerio de Salud también tuvo muy buen tino y está haciendo algo con el Ministerio de Educación, tratando de que en las escuelas se hable sobre este tema. Eso sería trabajar sobre la demanda. Pero también estamos trabajando sobre la oferta, cómo llegan esos medicamentos a los kioscos, porque eso es una cuestión muy importante. Y en ese sentido, desde la legislatura se está trabajando en un proyecto de ley que habla de respetar la cadena de comercialización, que es lo que hablábamos hace un ratito, laboratorio, droguería, farmacia. En el año 2002, en la emergencia sanitaria, se había modificado esta cadena de comercialización en el sentido de que había muchas dificultades para conseguir medicamentos y se había propuesto que se pueda comprar y vender entre droguerías. Desde el 2012 esa norma no existe más, pero tampoco se cumple. O sea, hoy el uso y costumbre es que en droguerías se compra y se vende medicamentos entre droguerías, cosa que no se estaría cumpliendo la norma, no se podría hacer un control claro tampoco de esta cadena, y bueno, y por ahí podrían surgir algunas cuestiones de desvíos, digamos, de medicamentos. Entonces nosotros estamos trabajando también en la legislatura apoyando esta propuesta, y ahí trabajaríamos desde la oferta, ¿no es cierto? Además de tener un 0800 donde pueden denunciar y demás. Pero bueno, siempre intentando que el medicamento sea de calidad y llegue a la gente cuando lo necesita y con el consejo del farmacéutico. Adriana, ¿se tiene en cuenta, por lo menos en la circunscripción Santa Fe, cuántas droguerías hay, están presentes? Sí, hay más de 150 droguerías para abastecer 2000 farmacias, o sea, digamos que está como sobresaturado, ¿no?, el mercado de esta. Por esta situación la ANMAT está interviniendo, puede intervenir y de qué forma lo puede hacer, si es que tiene potestad para hacerlo. Sí, la ANMAT puede intervenir, de hecho nosotros hemos tenido comunicaciones y charlas, consultamos mucho nosotros en la Administración de Drogas y Medicamentos porque es un ente rector de los medicamentos, y bueno, y nos han hecho algunos comentarios que la verdad que nos llaman un poco la atención, donde un medicamento antes de llegar al consumidor pasa por 6 u 8 droguerías, entonces ahí se dificulta mucho el control. Por lo tanto, nosotros creemos muy importante que esta norma, esta ley, digamos, porque la norma ya está, la ley vendría a afianzar esta norma, se promulgue, ¿no? A ver, esta ley entonces va a tener como ente contralor, ¿a quién? En este caso, ¿a la justicia, al Estado? Es decir, la ley lo que va a decir es que se respete la cadena de comercialización. Y quien controla las leyes, digamos, el Estado, ¿no es cierto? Muy bien, Adriana, como para traerle tranquilidad a la población que nos está escuchando, que se está enterando de que al parecer habría algunos sanatorios que intervienen directamente con las droguerías, repitamos los pasos que van a proceder ustedes para poder intervenir en esta situación y qué tipo de presentación le van a hacer al Ministerio de Salud. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es una presentación formal, solicitando información respecto a esto que hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación, y bueno, y pedirles por favor que hagan cumplir las normas
están vigentes y que para eso la hemos desarrollado, ¿no es cierto? Y a la vez, otra problemática en la coyuntura actual, en el caso de la vida del Colegio de Farmacéuticos, es esta campaña de concientización para finalizar de alguna manera con la venta ilegal de medicamentos en los diferentes kioscos, como se dice, ¿no? Sí, la verdad que eso trabajamos mucho en eso, como te decía, en el concepto de lo que es un medicamento. Y bueno, y lo vamos a seguir haciendo, en este caso, en compañía del Ministerio de Salud y de Educación, que nos parecen dos ejes fundamentales para poder llegar a la población. Adriana, ¿es difícil sacarle esa costumbre, ese hábito a la gente de decir, che, anda a comprarme una tableta de esto al kiosco y ellos recurren sin ningún problema, ¿no? Está como muy interiorizado. Está muy interiorizado, está internalizado en cada uno de nosotros. Uno a veces lo hace de manera inconsciente. Por eso decimos que deberíamos trabajar en que no esté ese medicamento en el kiosco, ¿no es cierto? Pero es cierto lo que vos decís, está internalizado, es un uso y costumbre. Y la verdad que cuando uno tiene que sacar ese uso y costumbre es difícil en la población.